Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Yuc, soy ingeniero civil y trabajo en CIPE Ingenieros en el departamento de soporte técnico. En el día de hoy vamos a hacer un webinar sobre los trucos y buenas prácticas de OpenBeam Quantities. Este webinar pues trata sobre el programa. Ustedes pueden hacer preguntas, algunas las iremos respondiendo a lo largo de esta sesión. Otras serán respondidas más adelante a través de correo electrónico. Como ya saben ustedes, este webinar tiene 3 sesiones y en la sesión anterior pudimos ver que mi compañero David Quereda nos introdujo en lo que era el OpenBeam Quantities y, bueno, dónde podemos encontrarlo, cómo descargarlo y también cómo poder bueno, saber exactamente la funcionalidad de este programa. Como saben, es un programa que mide sobre archivos en formato IFC. Este formato es un formato que es un estándar entre programas que van a intercambiar los modelos en 3D o, bueno, los modelos del edificio en un formato estándar para que las diferentes aplicaciones que son capaces de leer este formato pues podamos reproducirlo y podamos trabajar sobre ellos. Bueno, voy a apagar la cámara, así vamos a tener más capacidad de centrarnos en lo que estamos haciendo, en nuestra presentación. Vale, continuamos con la presentación. Bueno, esto es una diapositiva que muestra el proceso de trabajo, ¿no?, con los modelos IFC y también con bases de datos en formato estándar. El formato estándar BC3, el FIEBDC, es un formato que se creó en el año 95 del siglo pasado. Se creó para poder intercambiar información entre programas que gestionaban bases de datos de la construcción. De ahí el acrónimo, ¿no?, formato, intercambio estándar, bases de datos, construcción. Los archivos tienen la extensión BC3 y pueden ser intercambiados entre el programa Arquímedes o el generador de precios, y podemos mandarlo a otros programas de mediciones y presupuestos. Y como OpenBeam OpenBeam Quantities es un programa de mediciones y presupuestos, pues vamos a utilizar esas bases de datos. La tecnología OpenBeam ha quedado clara que es una tecnología que lo que intenta es tener un formato abierto y accesible para todos aquellos que trabajamos con modelos del edificio y de toda su información. Esta tecnología, como saben, pues parte de este formato IFC, pero también utilizamos la plataforma BIM Server Center. En la plataforma BIM Server Center, vamos a visitarla un momentito. Bien, aquí tenemos el BIM Server Center abierto y tenemos también el store. Saben ustedes que aquí está disponible el OpenBeam Quantities. Si no lo localizan, bueno, pues podemos buscarlo por programas de mediciones y presupuestos y aquí aparece, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en lo que sería el flujo de trabajo, ¿no?, entre programas que manejan esos formatos abiertos. Y
Para ello, pues tendríamos que crear un proyecto, ¿vale? Un proyecto, por ejemplo, este. Bien, en este proyecto podemos encontrarnos con información relacionada con la arquitectura, con el emplazamiento y la estructura, ¿no? Es un proyecto que ha sido desarrollado en paralelo por varios programas de CIPE. El modelador, pues es el de arquitectura. Si le damos a aceptar, ahora veremos el modelo. Y este modelo pues se superpone sobre otros modelos que han aportado otros colaboradores de CIPE. Bien, este modelo, vamos a echar un vistazo. Bueno, se me ha ocurrido ponerle la topografía y claro, pues tenemos una superficie topográfica muy grande. Nos ha costado un poquito reproducirlo. Vamos a ver dónde está situado nuestro edificio. Bueno, voy a quitar el SID porque creo que se ha desplazado incluso o se ha movido. Desde aquí podemos seleccionar las capas. Y por ejemplo el emplazamiento lo voy a quitar. Bueno, voy a quitar todo el emplazamiento y ya está. Bien, tenemos información sobre parcelas y superficie topográfica. Voy a dejar solamente lo que es el mapa catastral, por ejemplo. Vale, entonces voy a darle a esta opción. Se carga ahora el modelo más rápidamente. Bueno, pues nada, voy a quitar el de emplazamiento y simplemente voy a dejar arquitectura. Así cargará menos cosas y lo tendremos enseguida preparado en el visor. Lo que quiero decir con esto es que el modelo que tenemos en nuestro programa Architecture, ¿verdad? Aquí tenemos ese modelo. Vamos a ver. Aquí tenemos varias vistas. Bueno, pues este modelo lo exportamos mediante esta opción que tiene el CIPE Architecture de compartir. Lo lanzamos a el proyecto en el que estamos vinculados. Desde actualizar vemos que estamos vinculados al proyecto Webinar 1611. Vale, entonces, si yo quiero lanzar este modelo al proyecto, lo haré mediante la opción compartir y lo exportaré a BIM Server Center. ¿Vale? Este es el modelo que visualizamos aquí. Y este modelo es el que vamos a utilizar para hacer la medición. La medición la realizaremos en OpenBIM Quantities. Ahora estoy mostrando OpenBIM Quantities, importando el modelo. Con el botón actualizar seleccionaremos el proyecto y lo descargaremos. ¿Vale? Una vez que lo tenemos ya cargado, podemos visualizar este modelo con varias opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el programa ha importado varias capas. Vamos a verlas.
Dentro del modelo de arquitectura, pues nos encontramos con los elementos de construcción, con el mobiliario, con el equipamiento para los baños sanitarios y el modelo de los espacios, que como saben, eso es una propiedad que tiene el arquitecto, y el boceto de arquitectura. Vale, pues todo esto ha venido desde el CP Architecture vía IFC a nuestro programa OpenBIM Quantities. Para realizar la medición sobre el OpenBIM Quantities, perdón, sobre el modelo IFC, pues necesitamos identificar cada uno de los elementos a medir. Por ejemplo, las vigas, ¿vale? Pues ahí tenemos una viga. Por ejemplo, la puerta. Si pinchamos sobre esta ruedita, el programa nos muestra el elemento, una puerta corredera. Vale, todos estos elementos están integrados dentro de nuestro modelo. Tenemos que familiarizarnos con la nomenclatura IFC, ¿de acuerdo? Entonces, esto es fundamental. Y además tenemos que fijarnos en la parte inferior que tenemos las propiedades del elemento que hemos seleccionado. ¿Vale? Se identifica como una entidad, como IFC-DOR, el nombre de la puerta, el tipo de la puerta. Esto es un tipo que es una etiqueta que ha venido, bueno, una etiqueta, es un nombre del tipo para diferenciarlo de la entidad de IFC-DOR y diferenciarla también de las puertas, de todas las puertas que tenemos, o sea, las referencias. Pues tenemos aquí un identificador más, ¿no? El type name, que nos dice que es una puerta corredera. Todo esto son propiedades que nos van a ayudar a hacer una selección de unidades de obra para medir estas entidades y asociarlas a una base de datos. Es curioso porque lo primero que hace uno en Arquímedes es primero montarse una base de datos. Sin embargo, este programa lo primero que hace es mostrarnos el modelo. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, estamos echando un vistazo a este panel, a esta pantalla, y estamos viendo que tenemos pues como varias zonas, ¿no? Una donde tenemos ordenadas todas las entidades del modelo que ha venido a través del IFC. Por otro lado, tenemos la parte de propiedades de cada uno de esos elementos o cada una de esas entidades. Entonces, pues ahí tenemos propiedades de base, propiedades comunes y además propiedades de cantidades. Y esto es lo interesante, ¿no? Que cada entidad posee unos parámetros que nos van a permitir hacer la medición en función de esta información. Puede ser área, altura, perímetro, anchura, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a permitir luego identificar los elementos a medir y hacer una selección de la medición. Una medición que una vez que hemos realizado nuestros criterios de medición, nuestras reglas de medición, las tenemos establecidas, entonces cuando podremos hacer una medición automática. Bien, entonces, como en la sesión anterior, voy a ir quizá más rápido que mi compañero y es enseñarles que el proceso de medición del modelo BIM se inicia primero que nada
seleccionando un banco de precios, ¿vale? Un banco de precios con unas unidades de obra que, bueno, pues van a ser editables, se van a poder añadir capítulos, se van a añadir unidades. Esto se vio el otro día, no voy a repetirlo, pero sí que quiero hacer hincapié en nuestras bases de precios, ¿vale? El programa tiene unas cuantas bases de precios por defecto instaladas con los ejemplos del Open Bin Quantities. Son ejemplos en español, en francés, en inglés también. Y son bases de datos que no somos capaces de editar, ¿vale? Aunque los seleccionemos, vemos que el botón editar está desactivado. Sin embargo, estas bases de datos pueden servir de ejemplo o podemos utilizarlas para hacer mediciones de modelos similares. Vemos aquí, tenemos edificio de viviendas y unifamiliar aislada, ¿vale? Son dos edificios, bueno, son dos bases de datos que si queremos las podemos duplicar. Aquí he duplicado una de ellas, ¿vale? Duplicar es súper fácil, hay que darle aquí a este botón, ¿vale? Simplemente le damos a este botón, añadimos un nombre y ya tenemos un duplicado de la obra. Bien, entonces vemos ya que está este edificio, polifamiliar, 8 viviendas, lo he llamado así, esa base de datos, ya es un duplicado del edificio de viviendas y como vemos sí que se puede editar y se puede desplegar y ver el contenido de las partidas y los unitarios, ¿vale? La descomposición de las partidas. Claro, en cantidad siempre aparece 1, que es la cantidad mínima para que nosotros veamos el precio de esta unidad de obra, ¿vale? Aunque se expresen unidades, ¿vale? Pero cuando algunas se expresan en unidades, otras veremos que están en metro cúbico, otras en metro cuadrado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Lo que quiero decir es que es una base de datos, ¿vale? Son bases de datos que no tienen medición. Solamente aparece como medición 1 y no lo podemos editar, no podemos cambiar este valor, ¿vale? Esto es para recordarnos que es una base de precios que vamos a utilizar para realizar mediciones con referencia a estas unidades de obra que tenemos en la base de datos. Como saben, pues tenemos la capacidad de poder añadir capítulos, partidas, conceptos a la descomposición, podemos crear unitarios y luego esos unitarios insertarlos en estas unidades de obra. Bien, entonces por un lado tenemos nuestras bases de datos. Las bases de datos incluso se pueden crear vacías, ¿vale? Se puede añadir una unidad o sea, se puede añadir o se puede crear uno vacío o podemos crearlo con la estructura de precios de... A ver, voy a darle aquí. Demo. Y además, podríamos importar también un FIBDC, dándole la ruta. Pero si queremos crear uno vacío, pues no hace falta que cliquemos aquí, simplemente le damos al más y ya tenemos nuestro banco de precios vacío. Y a partir de ahí editamos y empezamos a añadir capítulos. ¿Vale? Aquí tenemos el capítulo A. Podemos añadir una unidad de obra.
El precio podemos ponerlo aquí. Y el resumen. Y así, pues uno se va configurando. Ahora tendríamos que añadir unitarios, ¿vale? Y añadir un concepto más. También podemos importar ficheros en formato FIBDC, en CSV y exportar también a BC3. Bueno, no nos vamos a perder aquí porque esto ya lo visteis en la sesión anterior y está grabada. Voy a guardar los cambios. No. Vale. Hemos visto bancos de precios. Vamos a entrar en lo que son las reglas de medición. Vale, tengo dos pantallas, así que voy a traerla para acá. Vale, voy a reducirla un poquito. Bien, los conjuntos de reglas de medición es lo que vamos a utilizar para realizar la medición sobre el modelo de una forma automática. En este caso, bueno, ¿veis? Tengo la vivienda unifamiliar aislada, he hecho una copia y lo que he hecho ha sido, bueno, vamos a ver, un segundo, por favor. Veamos la banco de precios. Vale, tenemos un banco de precios, ¿veis? Pero no es el mismo, no es lo mismo que las reglas de medición. ¿Vale? Aquí tengo el demo, aquí tengo, este es el que he creado nuevo, lo voy a borrar, a tener más basura. Vale, el edificio plurifamiliar 8 viviendas, es un banco de precios, la unifamiliar aislada 2. Vale. Bien, no es lo mismo, banco de precios que reglas de medición. Conjunto de reglas de medición no son exactamente igual, aunque podemos llamarlo así, pero no es igual. Bien, el conjunto de reglas de medición, como ya he dicho, está asociado a un banco de precios o a una estructura de banco de precios, mejor dicho, a una estructura de bancos de precios. Esas estructuras de banco de precios se crean, podemos crear una nueva, perdón. Y podemos darle la estructura de capítulos de España. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues creamos, a ver si lo puedo editar, perdón. Bueno, fíjense, hemos creado la estructura, pero aquí no hay unidades de obra, ¿vale? Las unidades de obra van por otro lado. Ahora lo veremos. Hemos creado esta estructura de capítulos y tenemos aquí el panel para crear reglas de medición. Crear reglas de medición. Ustedes vieron en la anterior que para crear una regla de medición había que utilizar este panel, seleccionar los elementos a medir, teníamos que seleccionarlos por el parámetro o por la entidad, perdón, primero por la entidad y ver qué tipos de parámetros tenían. Entonces, por ejemplo, si queríamos medir pilares, pues había que venir aquí, seleccionar entidad, ¿verdad? Y ahora había que ir a elegir una condición igual a qué, pues había que buscar, por ejemplo, si estábamos midiendo pilares, había que buscar IFC columnas y ya teníamos seleccionado ya habíamos hecho una selección de columnas, ¿vale?
claro que si teníamos pilares metálicos, pilares de hormigón, pilares de una altura, de otra, en fin, había que ir introduciendo más reglas de medición en función y ir eligiendo parámetros para ir seleccionando correctamente aquellos elementos que queremos medir, aquellas entidades que queremos medir. Luego teníamos que seguir el proceso añadiendo la unidad de obra con la que en la que queremos hacer la medición. Entonces, para eso sí, ahora sí que interviene el banco de precios, ¿verdad? Porque al darle al más, pues aquí había que introducir el capítulo donde se encontraba esa unidad de obra, había que introducir el código, o bien podíamos hacer otra cosa, que era asignar códigos. Esta herramienta de asignar código es muy útil porque, a ver si podemos, voy a reducir esto un poquito. Ahora no me hace falta. Vale, y lo que quiero que vean es esta parte de aquí, de la pantalla, ¿verdad? Esta parte de la pantalla que es donde aparece, bueno, pues tenemos un banco aquí, un segundín, a ver si puedo ampliar esto más para allá. No. A ver, esto es un desplegable, ¿ok? Entonces el desplegable me permite, exactamente, me permite seleccionar el banco de precios sobre el que quiero medir esa unidad de obra, ¿vale? Entonces las unidades de obra estarán en el banco de precios. Solo tengo que, ¿veis? Tengo aquí seleccionado el 2, podría ir al unifamiliar aislada de España o podría ir a otro banco de precios, ¿vale? Para encontrar las unidades de obra. No tenemos por qué tener en estos bancos de precios todas las unidades de obra, pero bueno, no pasa nada porque si falta alguna unidad de obra la podremos añadir, ¿verdad? Bien, entonces quiero que quede claro esto, ¿no? Que tenemos aquí, por un lado, estamos creando reglas de medición y por otro lado estamos creando, estamos asociando unidad de obra a esa regla de medición mediante la selección de un banco de precios, ¿vale? Donde se encuentran esas unidades de obra. Por ejemplo, el banco de precios unifamiliar aislada 1, pues tiene dentro de estructuras y dentro de hormigón, pues tiene la partida de pilares. Entonces, asignamos código. A ver, perdón, he salido de asignar código. Un momentito, estábamos aquí. Estructura, hormigón, pilar, seleccionamos la partida, eso es. Y ahora vamos al botón de asignar. Añadir unidad de obra seleccionada en el banco de precios a la regla de medición. Esto es, le damos al más y carga automáticamente esa unidad de obra. Y ahora tenemos que indicarle, por último, el último paso sería seleccionar el parámetro para hacer la medición. Estamos hablando de una unidad que mide en metro cúbico. Vamos a ver si tenemos el volumen de los pilares. Como hemos seleccionado pilar, ¿verdad? Aquí en las propiedades, pues automáticamente me aparecen los parámetros de esa entidad. Y aquí tengo volumen, ¿vale? Pues entonces puedo poner aquí el volumen y así he construido una regla de medición. Muy bien. Viendo que esto tiene su trabajo, bueno, pues vamos a visualizar, vamos a ver una cosa. Vamos a ver que las reglas de medición se pueden copiar. Se pueden copiar
se pueden mandar de un sitio a otro. O sea, se pueden utilizar en otras obras. Por ejemplo, tenemos aquí dos iconitos, ¿verdad? Estos dos iconos sirven para exportar un elemento a un fichero y para importarlos. Y aquí es donde se acabó la reunión anterior, ¿no? En la reunión anterior se estuvo hablando de reglas de medición, de extracción de mediciones, etcétera. Vale, pues en este webinar retomamos la dinámica de estas tres sesiones partiendo de aquí, ¿no? Viendo esta opción y para qué sirve. Voy a descartar cambios, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el copia unifamiliar tiene unas reglas de medición, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo voy a editar. Vemos que aquí se han definido casi 46 reglas de medición. ¿Podría utilizar estas reglas de medición en otra obra diferente? La siguiente no tiene por qué ser una unifamiliar, pero algunas de estas partidas sí que me suenan, ¿no? Placa de anclaje, acero, en fin. Bien, entonces, vamos a ver cómo se exporta. Damos este botón y estamos viendo en este panel que vamos a exportar estas reglas de medición a una biblioteca. Aquí la tenemos, ¿vale? Está dentro de mi carpeta de usuario, appdata, roaming, zipe, ingenieros, versión 2023, config y bibliotecas. BIBs es bibliotecas. Entonces, desde aquí, si queremos exportar todas, marcamos todos los elementos y aceptamos. Muy bien, entonces se ha creado una biblioteca con esta extensión. Bueno, pues voy a cerrar. No he hecho cambios, así que no pasa nada. Esta es unifamiliar, pues para mi obra nueva, ¿vale? La edito. No tiene reglas de medición, pero voy a importarlo. Selecciono, marco todos, por ejemplo. Y ya tengo las reglas de medición que estaban asociadas a otro conjunto de reglas, pues los he podido traer a esta nueva. ¿De acuerdo? Pues hay errores, claro, ahora me está diciendo, ojo, que a lo mejor hay el modelo puede haber cambiado, ¿no? Vamos a ver. Pues ahora me tocará ver qué criterios estamos aquí utilizando para el chapado paramento vertical y ver si hay una unidad de obra que se aplique o que tengamos un elemento que está medido en base a esto. ¿Vale? No vamos a descartar cambios. Vamos a aceptar. Si hay errores me da igual porque no voy a utilizar las reglas de medición de esta. Bueno. Bueno, con nueva, como es igual, idéntico, pues ha hecho la medición y vemos que estábamos teniendo aquí, ¿se acuerdan? Esto creo que se vio en la anterior, ¿no?
cuando la regla de medición se aplica a alguno de estos elementos, aparece un código de colores, ¿no?, que nos dice que efectivamente se han medido todas las entidades que hay dentro de este grupo. Muy bien, pues a ver. Voy a ir al listado que teníamos en el último día. A ver, uy, perdón, me he pasado. Exactamente, criterio de medición, se pueden aprovechar las reglas de medición en otras obras y esto ya lo hemos visto. Vamos a ver cómo se pueden personalizar las ventanas y sacarle más rendimiento al programa. Vale. Esto es nuevo y es común a varios ejercicios, bueno, a varios programas de CIPE. Por ejemplo, el Open Beam Quantities. ¿Veis lo que he hecho? He hecho un clic y he separado la ventana entidades. Esto, si tenéis dos pantallas, pues os lo podéis llevar a otro lado, a la otra pantalla, y quedaros solamente con el modelo o con las reglas de medición o las propiedades. Esto puede ser muy útil cuando estamos trabajando, por ejemplo, con la ventana de conjuntos de reglas de medición y no vemos exactamente sobre qué propiedades queremos medir. Bueno, que vosotros os podéis configurar como queráis, ¿no? ¿Veis? Podéis sacar esta también. Podéis sacar, bueno, esta ya. Podéis minimizarlas, podéis maximizarlas. Y aquí hay un botoncito en la parte superior. Aquí hay un botón que os va a permitir apagar una ventana o activarla o restaurarlas como estaban originalmente. Lo habéis visto, ¿no? Podemos minimizarla, podemos apagarla, podemos hacer que vuelva otra vez. Vale, esto es una ayuda, ¿no? Que os va a permitir, pues, trabajar con más fluidez. Francisco me pregunta, ¿hay un listado de nomenclaturas IFC? Bueno, esto lo podéis encontrar en la página SBIM. Un segundo. Voy a darle SBIM. SBIM. Vale, esta página es una página oficial del ministerio, ¿vale? Aquí tenemos la comisión y creo que en la biblioteca podréis encontrar documentación e información sobre la nomenclatura IFC. Y si no, también podéis encontrarla en Building Smart. La Building Smart tiene una página web para España. ¿Vale? Acepto todo. Y aquí tenéis guías y manuales. Esto está muy bien porque se crean manuales para la comunidad que utiliza el formato IFC y estándares abiertos, ¿vale? Así que aquí tenéis dos páginas interesantes, una la de el SBIM del Ministerio bueno, aquí venía, Ministerio de Transportes y Movilidad y Agencia Urbana, exactamente. Y como veis aquí, que es BIM, ámbito, beneficios, agenda,
agenda mundial, cómo tenemos el BIM en España. Y bien, pues aquí podéis encontrar información sobre la nomenclatura de los IFCs. Ya os digo que esta nomenclatura está regulada por la norma ISO, que es estándares, el estándar, creía que iba a aparecer por aquí, y las guías UBIM. Y aquí esto también es muy interesante para saber más sobre el BIM, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde estamos? Aquí. Estábamos viendo cómo podíamos abrir y cerrar ventanas. Vale, vamos a ver otra cuestión, ¿no? Ventanas anclables. Vale, el filtrado de componentes del modelo BIM. Vale, entonces, fijaos que tenemos aquí entidades, estructura, capas y grupos. Y luego también tenemos otra opción que es mostrar todos los elementos medidos y elementos con o sin medición. Esto nos puede resultar muy útil, ¿no? Para ver, pues vamos a ver solamente aquellos elementos que están medidos. Y aquí en la ventana de entidades solamente aparecen aquellos que tienen una medición, ¿no? Más cosas. Grupos de objetos. Bueno, pues esto de los grupos, pinchamos aquí y aquí aparece un proyecto. Esto está bien, pero no se entiende en este ejemplo porque no tenemos varios grupos, solamente hay uno que es el proyecto. Si tuviéramos varios proyectos, pues podríamos visualizarlos uno u otro. A ver, volvemos a entidades, ¿vale? Todos los elementos. Estos grupos de objetos, pues podríamos ver, por ejemplo, la estructura. Si tuviéramos hubiéramos importado la estructura, pues ahí aparecería ese grupo. O, por ejemplo, podríamos haber integrado la situación, ¿no? Con el Open BIM Site podríamos haberlo geolocalizado y podríamos haber importado ese modelo. Esos modelos se visualizan aquí. Solamente aquí tenemos el de arquitectura. Otro ejemplo, pues tendríamos el de estructura o el de situación. Vale, se han importado nuevos parámetros para el modelo de medición, para las reglas de medición. Es el IFC Site, el Building, el Story y el Space. Que eso sí que lo hemos visto aquí, que teníamos el Story. Hay otra forma de visualizarlo. ¿Veis? Por ejemplo, el Site. Entorno. Y también tenemos capas. Solamente se ha organizado en una capa de proyecto este modelo. Bien, a esto responde estos 4 iconos más el buscar, que también nos puede ayudar, ¿verdad? Pues a buscar, por ejemplo, proyecto IFC column. Vale, y aquí nos ha localizado las columnas. Repito, pinchamos aquí en la lupa y por ejemplo, si queremos buscar todos la puerta de garaje o, bueno, veis ahí un montón de... Vamos a poner, por ejemplo, IFC Wall. Vale, ¿veis? Me lo localiza y aquí tengo, pues, está todos aquellos que tienen IFC Wall, pues aquí aparece. Pero, por ejemplo, si yo quiero visualizar el antepecho, el I17 y quiero verlo, le doy aquí, aceptar. Él me lo localiza en la estructura y al darle aquí,
aparece el elemento que estoy buscando. Vale, esto en cuanto a la localización y búsqueda de elementos. Bien, vamos a ver. Hay una cuestión que se ha incluido en los conjuntos de reglas de medición, que son las etiquetas para unidades de obra y cómo se utilizan en los criterios de medición. El tema de las etiquetas puede ser muy útil, luego ya veremos, para hacer líneas de detalle o hacer un filtrado de, por ejemplo, de unidades de obra que tienen esa etiqueta. Ese filtrado lo podemos hacer luego cuando vamos a generar un presupuesto. Vamos a hacer un presupuesto parcial de aquellas unidades de obra que tengan una determinada etiqueta. Había hecho unas etiquetas para losa interior. A ver, vamos a darle aquí a editar. Exactamente. Aquí es donde, esta es la línea que hemos añadido, que es etiquetas. ¿Vale? ¿Cómo se añade una etiqueta? Claro, a vosotros esto a lo mejor os suena a chino. S-property, base properties, entity. Vale. ¿Esto por qué lo estoy haciendo? Y esto es un problema porque cada vez que edito reglas de medición, voy a irme un momento, voy a quitar esto de aquí en medio y voy a ir un momento a ¿vale? Losa de hormigón, ¿veis? O sea, dentro de IFC Slab hay alguna losa que no está medida, que es la solera de hormigón, ¿vale? Pero pavimento y estas losas sí que están medidas, ¿vale? Tienen medida y tienen aquí unas type name, ¿verdad? Pone losa de hormigón. Pero claro, todo es losa de hormigón. ¿Cómo lo vamos a medir esto? Pues lo mediremos con una unidad de obra de losas de hormigón. Pero ojo, también puedo utilizar roof para medir la cubierta transitable y la no transitable. Entonces, si queremos que en las líneas de medición pueden aparecer el nombre, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, claro, forjado 03, forjado 05, esto no nos dice nada. Lo interesante sería que apareciera cubierta plana, cubierta transitable, no transitable y losa de hormigón en forjado. Bien, esto, si nos vamos a presupuesto, en la pestaña presupuesto y buscamos el capítulo de estructuras, vamos a ir a losas macizas, ¿vale? Y esto, le damos aquí a este botón y aquí tenemos cómo el programa nos ha añadido subtotales a cubierta plana, a losa de hormigón y a cubierta plana no transitable. El programa automáticamente me ha hecho un pequeño subtotal. ¿En base a qué? Bueno, pues en base a que nosotros en la regla de medición hemos introducido una etiqueta y esa etiqueta la hemos utilizado para crear subtotales. ¿Esto cómo se hace? Volvemos otra vez aquí a conjunto de reglas de medición y volvemos aquí
a losa maciza y editamos la unidad de obra. Entonces, lo que hemos hecho en la unidad de obra es añadir una etiqueta que hemos utilizado. Vamos a añadir otra. ¿Veis? Por ejemplo, puedo seleccionar entidad, puedo seleccionar nombre, puedo seleccionar tipo de nombre. Bien, todo esto son etiquetas que puedo utilizar para diferenciar o crear subtotales en la tabla. Y eso se hace primero seleccionando una de estas propiedades, uno de estos parámetros, ¿vale? Y después creando aquí, en este desplegable, por defecto aparece 0. Bueno, pues nosotros vamos a crear subtotales o acumulados. ¿De acuerdo? Esto hay que hacerlo, por ejemplo, yo lo he tenido que hacer tanto en las unidades de obra de losa maciza como en las de cubierta plana transitable. Por ejemplo, aquí veis, he utilizado también losa maciza, la unidad, pero estoy utilizando otra entidad, ¿no? Que es la cubierta plana transitable. Entonces, está claro que bajo la cubierta plana transitable tenemos una losa maciza, ¿no? Entonces, por eso a esta entidad le hemos asociado dos unidades de obra, la de cubierta plana transitable y la de losa maciza. Entonces, si pinchamos aquí, vemos que aquí también he añadido esta propiedad, este parámetro. Bueno, pues de esta manera es como podemos crear etiquetas y utilizar esas etiquetas para crear tablas o subtablas de medición. Luego, volviendo otra vez al presupuesto. Estas etiquetas también nos pueden servir para crear filtros. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues cuando vamos a imprimir, ¿vale? Uno puede crear un filtro. Aquí le he añadido este filtro igual a que podría ser slab, roof, ¿vale? Esto se ha creado así porque, bueno, me permite crear solamente un listado parcial, ¿no? Por filtro, como ya os he dicho. Vamos a ver qué es lo que filtraría esto. Mediciones y presupuestos. Vale, le voy a dar aquí. Quiero ver la medición y presupuesto, pero aplicando un filtro. Vale, este filtro lo he aplicado con otra etiqueta. Esa etiqueta era de hoja para revestir en partición de 0,2, de 20 centímetros. Y entonces aquí me ha salido solamente aquellas partidas que tienen la etiqueta de grosor igual a 0,2. O sea, a 0,2 metros, o sea, 20 centímetros. ¿Vale? ¿Podríamos haber utilizado otro? Pues vamos a ver. Este lo vamos a quitar. Vamos a añadir otro. Esto es porque hay dos etiquetas, ¿vale? Una etiqueta es el tamaño, el grosor, y otro es el IFC Roof. Vamos a ver. Esto lo puedo eliminar. Espérate que he puesto y voy a poner el operador y. No, perdón. Edito.
losas macizas. Vale, y aquí aparecen todas las losas macizas que estaban con la etiqueta de entidad, y dentro de la entidad pues estaba asociado a roof, ¿no? Repito, esto está aquí, dentro de modelos, de medición del modelo, criterios. Había que editar las reglas de medición y vamos a ver el otro. Era tabiquería interior, hoja doble. Vale, pues seguramente aquí metí esa etiqueta que ha hecho que, ¿veis? Por el grosor, width, con ese parámetro ha seleccionado solamente aquellos tabiques que tienen un ancho igual a 0,2. ¿Vale? Entonces, las etiquetas sirven para dos cosas. Nos van a servir para crear subtablas de medición y también nos van a servir para hacer, para imprimir filtrando las entidades de acuerdo a un criterio de la etiqueta correspondiente a la etiqueta. Bueno, vamos a ver por dónde vamos con la presentación. Bueno, quiero ver la presentación. Trucos, buenas prácticas. Bueno, pues buenas prácticas. Se ve que he cerrado. Es por ver la lista, ¿vale? Bueno, cómo buscar y filtrar elementos y propiedades en un modelo BIM. Los otros dos era cómo personalizar las ventanas y cómo visualizar diferentes entidades. Eso ya lo hemos visto. Vaya, pues esta me la he saltado. Porque he visto lo de generar subtotales y cómo introducir... este es otro tema. Vale. Cómo filtrar... vale, este también lo he visto. Vamos a ver cómo buscar elementos. A ver, un segundito. ¿Cómo buscar elementos? Pues, a ver, un segundito. Vamos allí. Nuestro OpenBIM Quantities. Perfecto. Pues mirad, podemos... Esto puede parecer una tontería, pero, por ejemplo, si yo quiero buscar todos aquellos que tienen la propiedad área, lo escribo aquí. Y aquí aparece, bueno, para lo que tengo seleccionado. Pero voy a hacer otra cosa. Voy a ponerme en proyecto, ¿vale? Y voy a filtrar por área. Bien, y aquí, fijaos que, por ejemplo, en lo que son propiedades de base, ¿vale? Aquí aparece solamente aquellos conceptos, aquellas propiedades que contienen esta palabra que he colocado aquí, área. ¿Vale? Esto es un filtrado. Es una forma para filtrar propiedades. ¿Vale? Esto es porque me he puesto en proyecto. Si lo pongo aquí, en IFC BIM y despliego, aquí solamente aparecen áreas. ¿Vale? Si borro esto, pues obviamente las vigas de IFC BIM pues tienen más propiedades, no solamente las áreas, ¿no? Longitudes, volumen, etcétera. ¿Vale? Pero colocando aquí la palabra, automáticamente ya hace un filtrado de propiedades.
Muy bien, propiedades de elementos, estructura espacial. Vale, buscar, solapa, medición, modelo. Sí, esto ya lo hemos visto. Herramientas para buscar también. Filtro de propiedades. Esto lo acabamos de ver ahora. El filtro de propiedades. Gestión de líneas total y subtotal en criterios de medición. También lo acabamos de ver. Era simplemente a través de etiquetas. Valores constantes en medición. Vale, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver. Entramos otra vez en criterio de medición. Vamos a editar. Y vamos a ver cómo le podemos añadir un valor constante a una columna en un criterio de medición. Esto hay que hacerlo desde aquí. Por ejemplo, vamos a ver la partidas, o sea, reglas de medición, por ejemplo, de a ver, por ejemplo, vale, en cimentaciones, criterios de medición de cimentación. Vale, aquí tenemos partidas. Aquí hemos seleccionado estos elementos, ¿no? El IFC slab y solera de hormigón. Vale. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues nos va a servir para medir excavación en zanjas, transporte de tierras, relleno, mejora, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ver. Obviamente, cuando nosotros hacemos una excavación, ¿vale? Pues lo hacemos con el criterio de volumen, ¿no? Volumen, pero hemos medido el volumen de nuestra losa. Todos sabemos que luego cuando hacemos la excavación y cogemos estas tierras y las vamos a cargar sobre el transporte sobre el camión, pues ese volumen de tierras se produce en ese volumen de tierras se produce un esponjamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos introducir un valor constante sobre esa medición? Pues vamos a darle al botón editar, ¿veis? Y aquí, en esta opción, simplemente ponemos aquí no propiedad, sino cambiamos a constante, ¿vale? ¿Veis? Aquí hay un desplegable. Podríamos seleccionar pues, una propiedad, una cantidad. Fijaos, en la parte de arriba hemos seleccionado cantidad. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado hemos seleccionado las propiedades cantidades, quantities, ¿vale? Cantidades, quantities. Y el programa, pues, de ahí hemos extraído el parámetro, ¿verdad? Volumen neto. Muy bien. Entonces, para añadir en una columna y ponerle un valor constante que multiplique al volumen neto, basta con elegir la opción constante y poner aquí el parámetro 1,2 o 1,1, en fin, el valor que nosotros queramos para multiplicar y tener en cuenta ese factor de esponja. Esto, cuando vamos, esto es lo peor, que hay que ir cerrando y saliendo, pero bueno, aceptamos, nos vamos a la pestaña presupuesto, voy a quitar el conjunto de reglas de medición. Se puede mover. Vale, entonces si me voy al capítulo de transporte de tierras a vertedero,
Gestión de residuos, ¿veis? Transporte de tierras a vertedero, despliego y aparece el valor constante. Esto lo podéis utilizar pues para medir, por ejemplo, no qué sé, metro cuadrado de friso en las pinturas, en revestimiento. Pues vais a esa regla de medición que utiliza la unidad de obra de pinturas y a la unidad de obra de friso, pues cogéis la superficie de la pared y le añadís pues un coeficiente para tener en cuenta solamente lo que sería un friso, ¿no? de pintura. Vale, esa es otra, se me ocurre esa otra aplicación dentro de reglas de medición. Valores constantes en criterios. A ver. Bien. Lo de generar subtotales lo hemos visto con líneas de detalle. Introducir un valor constante, como introducir unidad de obra en el presupuesto sin necesidad de asignarla a una regla de medición, cómo actualizar una unidad de obra empleando reglas de medición. Vale, esto, lo de actualizar unidades de obra empleadas en una regla de medición está dentro del tema de aquí, dentro de conjuntos de reglas de medición, hemos añadido una opción dentro de asignar códigos. Vamos a verlo aquí. Y es esto. Asignar a todas. Esto lo que hace es actualiza las unidades de obra asociadas a las reglas de medición, de acuerdo con el banco de precios, que tenga ese mismo código, ¿vale? Es decir, aquí tenemos reglas de medición y todas tienen su código que corresponde a un capítulo y a un código del banco de precios, ¿vale? Bueno, pues es una forma de actualizar esta información, dándole aquí a asignar todas. Automáticamente él lee los códigos y asigna lo que tengamos aquí. Acordaos que podemos cambiarlo, ¿eh? Podemos cambiar de banco de precios. Si estos bancos de precios utilizan la misma codificación, pues se actualiza la información. ¿Y qué más tenemos aquí? Novedades, a ver, etiquetas. Vale, esto era... Vamos a ver cómo podemos medir sobre un DXF o un DWG dentro de nuestro OpenBIM. Vale, volvemos otra vez. Bueno, no hace falta, estamos dentro de presupuesto, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es una medición fuera de nuestro modelo de IFC. Entonces, fijaos, en esta ventana tenemos nuestro modelo, ¿no? Vista 3D, lo estamos viendo desde arriba. Desde aquí podemos seleccionar cómo queremos ponerlo, pero lo vamos a poner en IZ, no, en X, en planta. Porque resulta que yo quiero dibujar o quiero medir y no quiero utilizar las reglas de medición. Quiero meter una línea de medición aquí al fondo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la opción de añadir línea de detalle de medición. Voy a poner un comentario, le voy a decir de XF, ¿vale? Y ya está, de XF, por ejemplo, o de WG, me da igual. Y acepto. Vale, entonces ya tengo aquí una línea de detalle nueva, ¿ok? No veo el resumen.
o el comentario, pero bueno, es esta nueva, ¿vale? Entonces, fijaos, en la parte inferior tengo aquí unidades, longitud, anchura, altura. Muy bien. Y 4 flechitas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a cargar una plantilla de dibujo aquí encima. Entonces, si tengo algún DXF o DWG del edificio que estoy midiendo, pues fantástico, ¿no? Lo puedo cargar aquí mediante esta opción. Este modelo pues no se ha creado con DXFs. Bueno, entonces, fijaos, aquí tengo posibilidad de medir longitudes, áreas, ángulos, puedo contar elementos, medir áreas de objetos, volúmenes y ver en qué unidades voy a medir, ¿no? Y este panel, a lo mejor a los que ya tenéis el Arquímedes o ya tenéis otros programas de CIPE, pues os sonará, ¿no? Son las opciones para cargar un DXF-WG, una plantilla, asignarla, visualizarla y hacer capturas. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a cargar un DXF, aunque no tenga nada que ver. Bueno, pues voy a ir aquí a CIPECAD, voy a coger el planta tipo y lo cargo en pantalla. Estoy de acuerdo en que tengo aquí una previsualización del DXF, todo correcto, y no lo veo. No lo veo, pero lo voy a ver a continuación, porque hay que pinchar sobre este icono, le damos a planta tipo, aceptamos y ya lo tenemos ahí. ¿Vale? Vale, pues imaginaos que esto es una caseta de obra que tengo que medir porque tengo que dar aquí, en fin, unos detalles en una línea de medición. Vale, pues entonces ahora elijo lo que quiero hacer. Si quiero medir una longitud, voy a replegar esto y voy a activar las capturas para que me capture un punto por extremo, intersección, punto medio. Desactivo el más cercano. Venga, le doy a aceptar. Me acerco a uno de los extremos, una línea, me hace una captura y me muevo hasta el otro extremo, le doy al botón derecho y ahora si quiero que sea una longitud, ¿veis? Me lo inserta dentro de la línea de medición nueva. ¿Vale? Pues esto es así de sencillo, es ir añadiendo líneas de medición, te sitúas en la línea de medición, capturas otra línea, seleccionas, mueves, botón derecho y añades longitud. Esto es una de las formas que, en fin, que tenemos para hacer una medición sobre un DXF. También podríamos medir sobre el 3D, ¿vale? Y pues podemos medir superficies, podemos medir, vamos a ver un área, podemos medirla, ¿veis? Pero vamos a añadir una línea de medición sobre el 3D. Y ahora voy a medir la superficie del agua. A ver si me captura, sí, perfecto. Estoy midiendo, vale. Ahora en vez de capturar sobre el DXF, estoy haciendo capturas a objetos, referencias a objetos.
ahí aparece 33 metros cuadrados. Pues tendríamos que cambiar los valores, pero bueno, por ejemplo, ahora lo quiero hacer aquí, 33, vale, pues he metido ahí en la A. Luego ya configuraré las columnas para que en vez de aparecer longitud, pues aparezca área. Pero bueno, esta es otra forma que tenemos también, o bien de medir sobre el DXF o sobre en pantalla, ¿no? Sobre el 3D. Me pregunta Enrique Moreno en CIP Architecture dónde puedo ver una guía sobre las etiquetas a emplear para trabajar fácilmente en Quantities. Pues, Enrique, no lo sé ahora mismo. Creo que sí, que podemos emplear las etiquetas y que esas etiquetas aparecerán aquí, pero ojo que algunas etiquetas del Architecture no van a aparecer como tales, sino que algunos elementos que vendrán de Architecture, el roof, por ejemplo, pues a lo mejor tiene un tag, ¿no? Pero no aparecen tags. El otro día lo vimos, o sea, lo que no hay es una guía. Lo que sí que te puedo decir es que en CIP Architecture, aquí en arquitectura, pinchamos aquí sobre la cubierta, ¿no? ¿Ves? Aquí aparece cubierta, tipo, propiedades, anchura. Ahí tenemos un forjado, capa. Propiedades, categoría y espesor. Vale, no tienen etiqueta, pero sí que se le puede añadir. O sea, si le damos a edición y selecciono este elemento, botón derecho, a ver, editar, edición, editar. Ahora. Vale, entonces vemos que pone categoría cubierta plana, nivel, forjado, esta es la referencia, vale. Y luego cuando entramos aquí, no hay etiqueta. Pero si yo añado una etiqueta aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, le puedo llamar etiqueta plana transitable. Pues, no sé, podría poner demo, aunque sea una chorrada. O puedo ver una biblioteca de etiquetas de proyecto. Seguridad contra incendio, accesibilidad, ahorro de energía, protección. Bueno, aquí hay etiquetas de todo tipo. Habitable, no habitable. Accesibilidad. Protección frente al ruido. Evacuación. Bueno, vamos a poner esta de no habitable. Aceptar. Vale, pues ahí tenemos dos etiquetas. Si yo ahora exporto esto en el IFC, me voy a encontrar que estas etiquetas, cuando se abren en el programa de OpenBIM Quantities, vamos a ver, IFC BIM, IFC Column, aquello era, no eran, a ver, era roof, por ejemplo, pues aquí aparecería, voy a quitar esto, aquí estamos viendo entidad, bueno, pues aquí tendríamos un parámetro nuevo de Base Property que sería tags, y dentro de estas tags estaría la etiqueta esta, que hemos creado en OpenBIM. Lo que pasa es que no lo tenía preparado, he tenido que improvisar y no quiero entreteneros subiendo y bajando modelos. Espero que haya podido quedar claro, ¿vale? CIP Architecture, añadimos etiqueta. Cuando venimos a OpenBIM Quantities, la etiqueta está en un apartado que se llama tag, en inglés TAG, ¿no? Tags.
Bueno, pues estamos llegando ya al fin del webinar. Espero que os haya gustado o os haya servido de utilidad estos trucos que os he enseñado. Y nada, seguimos la semana que viene mostrando algunas propiedades más y trucos o eh, aplicaciones, ¿no? del programa. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Me despido. Ya sabéis, bueno, me despido, pero ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición en soporte de CIPE. Podéis contactar conmigo en soporte@cipe.com. Mi nombre es José Manuel Yuc y encantado de haber estado con vosotros y muchas gracias por vuestra atención durante esta hora y media. Un saludo y hasta siempre.